La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. A segunda hora, estamos nuevamente en expresionestereo.com, la radio que te acompaña, y nos han entrado mensajes de César Augusto Gómez, ruta sí, de poetas y ruta de poetas y fantasmas, de Sandra Gómez, de Marlene Barrios y Carlos Antonio. Nos han hecho sugerencias, ¿no? Relacionadas con que la chucula también lleva clavos que le dan un sabor especial y delicioso al chocolate. Pero en la época de mis abuelita y tatarabuela, Rejano, sí, de los Rejano, se le colocaba el clavo a gusto del paciente, ya en el chocolate. Y una de mis tías, cuando no tenía para el queso, le colocaba una pizquita de sal para engañarse ella misma, sí, de que le tenía sabor a queso. Y le agradecemos a estas personas que participan. También están conectados fuera de Colombia. Tenemos nuestros oyentes en Chile, Argentina, Perú, Senegal y Alemania. Sí, y por supuesto pues Colombia. Y estamos ubicados antes de pasar esa angosta carrera sexta, para entrar a la siguiente calle que tenía y todavía lo tiene el nombre del Coliseo, pero ahora predomina la nomenclatura. Nos vemos en la calle 10 con carrera sexta. Antes era, nos vemos en la calle del Coliseo. Esta calle recibe este nombre de Coliseo porque había una familia Maldonado que le habían arrendado ese solar y habían colocado toldas y hacían presentaciones artísticas. Duraron mucho tiempo, pero el Estado lo sacó porque iba a construir un teatro y los expropiaron, pero luego vino otra familia y también de espectáculos y montaron uno que se llamaba El Coliseo. El anterior se llamaba Teatro Maldonado y este se llamó El Coliseo. Y esa es la razón por la que la calle se llama El Coliseo. Se llamaba Coliseo Ramírez. Y esos sí fueron sacados por el Estado para construir el Teatro Cristóbal Colón. En homenaje al descubridor de América, ¿no? Y fue Rafael Núñez en 1885, mediante el decreto 601. Sí, pero antes del Teatro Colón queda el Teatro de la Ópera, que es una casa antigua, colonial, y la han preservado, o sea, le han hecho unos mantenimientos, y pues obvio, ese hotel La Ópera, pues es costosito, y lo mismo el restaurante. Tienen cómo sostener y mantener esa casa. Algo decía usted del fantasma de la ópera, porque pues dicen que cada casa tiene su fantasma. El Teatro Colón tiene su fantasma. Clímaco Salgar, jefe de electricidad, en 1952 se impregnaba mentol en el cuerpo. Era un remedio de la época. Sí, y además como la gente poco se bañaba, entonces se hacían su bañito, se ungían con ese mentol. Entonces Clímaco Salgar usaba máscaras y asustaba a los vigilantes a la medianoche. Y se colocaba una sábana en el Teatro Colón. Se enroló en el papel de fantasma, pero finalmente la gente se dio cuenta por el olor. Claro, lo pillaron por el olor a mentol. Se supone que un fantasma no debe tener olor, ¿no? Sí, pero eso ya fue un poco más adelante porque sí, el Teatro Colón lo iluminaban con velas de cebo. Eran como una especie de arañas y sobre cada cosita colocaban las velas de cebo. Pero eso dañaba mucho, el humo dañaba mucho la arquitectura. La arquitectura, y además, como era cebo sacado del cerdo, atraía a las ratas. Es más, en plenas presentaciones veían que las lámparas se movían y era que las ratas estaban ahí comiéndose lo que iba cayendo del cebo, de las velas. Esa obra fue encargada al arquitecto italiano Pietro Cantina, quien también se encargó de las obras del Capitolio Nacional. Pietro Cantini,
que lo llamaban el arquitecto de piedra porque el palacio se demoró mucho solo le dejaron las bases, y Pombo criticaba eso terriblemente. Pero vamos a darle una mirada también porque el Teatro Colón, contiguo a la casa de Rafael Pombo, pegaditos, y Rafael Pombo, cuando lo empiezan a construir, sintió daños en la pared, entró en un litigio con el Estado porque la construcción era del Estado, y el Estado le compró como 3,5 metros, 4, para más adelante colocar ahí todas las instalaciones eléctricas, que es la época de la que usted habla del fantasma. Ahí es está. más moderno, pero era para hacer una acotación sobre los fantasmas. Eso, y le recortaron ese pedazo de la casa a Rafael Pombo porque él la vendió, y ahí se hizo un muro fuerte porque Rufino José Cuervo desde Francia le decía como algo así: no sea tan bobo, eso al Estado hay que pedirle 3 o 4 veces más, porque son de ese tipo de maulas que lo pueden engañar a uno, ¿sí? El gato maula. El gato maula, sí, o sea, mala gente, mala clase, que no cumplen, y todo ese tipo de apelativos. Entonces hizo ese negocio, y cuando ya vendió la casa que queda en la esquina en la que él nació, 27 de noviembre de 1833, la vendió y compró la casa en la 23 con séptima, donde murió, donde falleció. Pero entonces no nos salgamos de la ruta poética y fantasmal. Ya atravesamos la carrera sexta y estamos llegando a la esquina de la carrera quinta, pero al frente de la casa de Rafael Pombo queda la Cancillería colombiana, que también es una arquitectura muy antigua. O sea, estamos ya hablando hacia el sur, y devolviéndonos otra vez hacia San Carlos está el Palacio de San Carlos, y se llamaba el Palacio de San Carlos porque estaba contiguo a la calle de San Carlos. Ahí es donde está la ventana aquella de la noche septembrina. En alguna época los presidentes se ubicaban, era en el Palacio de San Carlos. Ese era el Palacio de San Carlos, y estaban a la espera de que terminaran el de Nariño. Si no estoy mal, el último fue... Parece que Lleras Restrepo fue el último que ocupó ese... Creo que Carlos Lleras alcanzó a estar ahí. Tiempo mientras terminaba la construcción. Y enseguida quedaba un colegio también, ahí en esa calle del Coliseo. Y la Cancillería también es como una muela parecida al callejón de San Carlos. ¿Hay alguna acotación, Carlos? Le iba a hacer una preguntita con respecto a lo de Pombo. Por esa callejuela que ya habla del Coliseo, hoy en día hay gente que se disfraza de Rin Renacuajo, de la pobre viejecita, como a darle cierto aire, sí, sí. Y hay los cuentos que creó Rafael. Otro que salía Pombo por una ventana y recitaba las rimas de Rafael Pombo, pero eso, Carlos, ya se acabó porque la casa la compró el Estado, ahora es del Teatro Colón, y girando hacia el norte... ¿No quedó como casa de Rafael Pombo? No, por la quinta, girando, compraron las otras casas que casi llegan al otro lado, y van a hacer un museo artístico. Yo no sé cómo irán a manejar el nombre. De todas maneras, la fundación Rafael Pombo salió de ahí. Ellos ya compraron su propio espacio. Ahora todo ese lugar pertenece al Ministerio de Cultura. Parece que va a haber algo muy interesante ahí en ese lugar. ¿Y qué encontramos más arriba, Carlos, en la siguiente cuadra, que me dice que es la de la Esperanza? ¿O? La de la Esperanza. Entonces ahí ya atravesamos la carrera quinta, también muy angosta, porque nadie proyectó, nadie pensó que Bogotá iba a ser el monstruo de ciudad que iba a convertirse una Mecenas, como lo llamaban en la época de Pombo, la Atenas suramericana. Y seguimos subiendo, y ahí ya encontramos a mano izquierda
el Museo Militar. La primera parte del Museo Militar es de la arquitectura entre colonial y republicana, y donde están parte del museo, que están los aviones, los helicópteros, los tanques de guerra, esa parte la volvieron moderna. Eso le iba a decir, Y eso ya es más rompe. moderno. Rompe con la arquitectura totalmente del ala izquierda, del lado izquierdo. Ahí muere la arquitectura. Yo creo que si Rufino José Cuervo resucitara y se hiciera, o el fantasma de él se hiciera en su casa, no podía ver hacia Monserrate, que le encantaba sentarse a mirar hacia la montaña. Y al frente queda la casa de Rufino José Cuervo. Bueno, en el Museo Militar se encuentran armas Una pregunta, como sí. Miguel Antonio Caro era tan amigo y no tan amigo de Rafael Pombo, ¿hacia qué lado vivía Miguel Antonio Caro? Bueno, ¿No era por esa parte? No. Yo creo que Miguel Antonio Caro vivía hacia el lado de las aguas, hacia arriba. Ellos eran enemigos. Amigos enemigos, Sí, porque se hablaban a veces. En un tiempo fueron muy cercanos, pero luego cuando Miguel Antonio Caro lo desacredita con Menéndez y Pelayo, que era la autoridad literaria de la época, pues Pombo no le tenía ya mucho afecto. Sí, lo hizo quedar mal, y decía que era un poeta veleidoso, o sea, melcochudo, y que le hacía poemas a los enamorados y hacía los acrósticos, y que él no tenía la talla para ser un traductor de las obras clásicas. Lo desmejoró después de que se lo recomendó a Menéndez y Pelayo. Increíble. Pero centrémonos ahora en la casa de Rufino José Cuervo. Rufino José Cuervo comienza su idea de hacer el diccionario de términos. Era un rolosala, ¿no? Entonces él empieza a reunir términos, su significado, pero no tiene el dinero, y monta una cervecería artesanal en su propia casa, y que se ve quebrada después porque... Pero hay un alemán que también monta una... Por eso, la montan arriba en las aguas. Con el alemán. Otro, o eso es aparte. Independiente. Pilsen. Y empiezan a desmejorar a Cuervo, primero porque arriba había más agua, más fuentes de agua, por eso se llama Las Aguas, que en la calle 10 con Quinta, entre Quinta y Cuarta. Estaba la cajita de agua, la toma del agua, arriba en la peña había otra, bajaba la quebrada Manzanares, el río San Agustín, pero definitivamente el acueducto selló todas las fuentes de agua y ahí se quebró Rufino José Cuervo. Pero él tenía una casa arriba, en la peña, subiendo por la calle Quintada, por decir algo, sí, Quintada, se llega a la peña, se atraviesa la circunvalar, y un día le dijo a Ángel, me voy para la casa, a ver cómo está, la tenían desocupada, y allá tiene una experiencia fantasmal. ¿Qué tipo de experiencia? Él se sentó en la sala y vio que por la escalera subía el virrey Espeleta, con el chaquetón ese verde, el sombrero, y llegó a una pared del segundo piso, de la segunda planta, y le hizo, golpeó 3 veces, como señalándole algo, y se desapareció. Él le contó a Rufino, y se subieron con una pica, le dieron a la pared y encontraron una olla llena de morrocotas de oro, y con eso se financiaron el viaje a Europa, y allá terminó el diccionario de términos, y allá terminó su vida también. Los dos se quedaron allá. Pombo nunca fue, lo habían invitado, se quedó con la nostalgia de no viajar. Se murió Beatriz, su hermana, se murió su mamá, se murieron todos sus hermanos, le quedaban solo los sobrinos y nunca viajó. Ellos se comunicaban mucho por cartas, y en la casa de Rufino José Cuervo está dentro de un mueble con vidrio los 12 tomos que escribió. ¿A puño y letra o...?
No, esos ya están impresos. Se los imprimieron en Francia. Y era enemigo con Rafael Uribe Uribe, porque Rafael Uribe Uribe también estaba haciendo un diccionario. Y Pombo siempre defendía pues a su amigo, a Rufino José Cuervo. Después Rafael Uribe Uribe es asesinado, ¿no? Como nos lo marca la historia. Pero juntos eran personajes muy interesantes. Pero ya casi vamos llegando a esas calles de la tercera y la cuarta, que es donde más fantasmas dicen que han habido, ¿no? Es la parte fantasmal. Bueno, entonces ya luego de la calle de la Esperanza llegamos a la de la Fatiga, porque como es subiendo a esa altura la gente ya va con la lengua de rodillas. Sí, entonces se llama la de la Fatiga, pero más adelantico está la Toma del Agua, que era donde había una fuentecita que brotaba naturalmente de la tierra, y ahí la gente se mojaba los labios y bebían un poco de agua y continuaban subiendo. Entonces ahí ya en esta calle de la Fatiga encontramos casas coloniales. Está la Casa de la Independencia, donde se firmó el Acta de Independencia. Es lo más importante que hay en la cuarta, con décima. Sí. Y seguimos. Él iba a anotar ahí, dicen sí, que esa en la carrera cuarta 1084, la de Rosa Florida, que allí se aparece el fantasma del general Cerda, famoso bolivarista, quien cayera asesinado por sus ataques al general Santander, según los historiadores. Este alto oficial continúa haciendo sonar sus botas de caballería sobre los andenes empedrados, acompañado de otros fantasmas que lanzan gemidos y se quejan. Al parecer son los espíritus de los presos patriotas a quienes les dio cama y auxilio en esa casona alrededor del año 1800. Y también hubo muertos en esos lugares cuando todavía quedan fantasmas. Por lo de 1948, todos los muertos iban y los tiraban al frente de la Universidad de La Salle, antes de llegar al Calvario, a la calle del Calvario. Casi todas las historias en Colombia están empañadas en alguna forma, ¿no? Ensangrentadas. Atravesamos la carrera cuarta y entramos a la calle de la Toma del Agua, donde se refrescaban ya delicioso. En esa calle hay un restaurante mexicano y a la derecha queda el palenque, que era de Delia Zapata Olivella, la folclorista. ¿Ahí ensayaba o algo hermana así? De Manuel Zapata Olivella. No solo ensayaba, sino hacía presentaciones. Y ya tenía un negocio montado ahí también. Ahí vendían alimentos ligeros y algo de licor. Entonces los que iban al espectáculo se tomaban sus aguardienticos. Era delicioso estar. Yo estuve ahí en el palenque. Sí, ya que con estamos con Carlos Acosta, que es un experto en folclore colombiano. Ahí ya se puede hablar de los dos grandes del folclore, que serían Jacinto Jaramillo y Delia Zapata. ¿Alguna comparación, alguna historia, alguna relación entre ambos? Los dos muy radicales. Los dos. Yo que fui alumno de Jacinto, muy radicales con sus preceptos folclóricos, arraigados. Juntos, empíricos. Porque en la época de Jacinto no habían academias de folclore. Y no tan tradicionales aparentemente. Sí, ni en la de Delia Zapata Olivella. Pero fue primero Jacinto que Delia. Imagínense que Delia alcanzó a saborear las mieses de la licenciatura en danza y en folclore. Ella dirigió en la UAN, ¿sí? En la Universidad Antonio Nariño, el folclore, y entramos en unas... Con razón que hoy en día todavía hay, si no estoy mal, todavía existe
ese posgrado. Ese grupo folclórico y ese posgrado. Y ese posgrado, sí. Y ahora lo está dirigiendo la hija de Delia Zapata Olivella. Hasta donde tengo entendido, no sé si ya habrá salido de ese proceso, pero ella continuó con la labor de la mamá en la UAN. Y con respecto a guardar esas tradiciones originales de Colombia, ¿sí están ceñidos a esas tradiciones o no? De acuerdo a lo que usted ha conocido. Bueno, los dos tenían la ventaja de que Jacinto Jaramillo, pues aquí en el interior, manejaba ciertos ritmos, y ella, nativa de la costa norte colombiana, entonces también manejaba sus propios ritmos. Sin embargo, ella también tenía folclore andino y tocaban con músicos en vivo. No sé si todavía continuará en el Palenque, porque hace mucho tiempo que yo no voy. Compartí con Delia Zapata Olivella el curso iberoamericano de danza folclórica de pareja suelta latinoamericana, que lo organizó la Asociación de Educación Física, la profesora Victoria. Fue muy bueno, toda una Semana Santa en el Hotel Dan, que también está dentro de la parte colonial en la Concordia, que lo hablábamos, ¿no? Lo del Hotel Dan, Carlitos. Y bueno, seguimos por esa calle, por la calle donde está el Palenque de Delia Zapata. El vigilante me comentaba del restaurante mexicano que todas las noches ve subir un hombre vestido de negro con sombrero, gira a la derecha por la tercera, en sentido contrario a donde queda la Universidad de La Salle, y en la mitad de la cuadra se desvanece, se desaparece. Cuando habla usted de negro y con sombrero, piensa uno que de pronto es una imagen de esos poetas que antiguamente andaban en Gabán, por esa zona de la Candelaria, ¿no? Y que no es el único que lo ha visto. Y ya vamos subiendo, llegamos al resto. Disculpe, Carlos, sí. Por aquí había uno que hablaba del virrey Sámano. ¿Por la cuarta hacia el sur o hacia el norte? Hacia el norte. Dice aquí, era la casa del virrey Sámano, históricamente odiado por su encono a enfrentar a los patriotas colombianos. Le dan la figura coja y jorobada de virrey. Sus desagradables escupitazos y sobre todo el sonido de sus tacones virreinales continúa molestando aún hoy en día a los transeúntes desprevenidos que se atreven a caminar a altas horas de la noche. Sí. Y a los vecinos del sector. Dice un vecino de la Candelaria que el fantasma se le abalanzó un día arrojándole sus escupitazos asquerosos e intentando darle patadas. La historia confirma que Sámano, quien sentenció a muerte a Policarpa Salabarrieta, tenía por mala costumbre escupir. Sí, y hay otros fantasmas de carne y hueso que se le acercan a los transeúntes y les tiran ácido, especialmente a las mujeres, ¿no? Pero esos son de carne y hueso, Carlitos. Terrible, terrible. Impresionante. Hay personas realmente con unos problemas mentales muy grandes. Sí, ya que se atreven a atacar a otro ser humano. Dañándolo. Sí. Estoy que me atravieso la carrera tercera para empezar la calle del Calvario, que esa es la más empinada antes de llegar a la Circunvalar. Y ahí está también otro fantasma, el jinete sin cabeza. A altas horas de la noche lo oyen galopar, se asoman y ven un jinete descabezado. Ya uno termina de subir y esas calles sí son las antiguas realmente como eran. Son los primeros casi habitantes de la época ya digamos de Jiménez de Quesada, poco posterior. Unas casas súper antiguas. Termina uno de subir ya cansado, con dolor en los muslos, gira a la derecha y encuentra la calle del fantasma. Y la calle del fantasma va hasta la calle Quinta,
¿Y ese qué tipo de fantasma es? Es uno muy parecido al sámano, que a la gente que pasa por esa calle que no tiene sino una sola entrada hacia la escuela y a un colegio que queda al fondo particular. Están los particulares, los riquitos y los pobres de la escuela pública. Y es empedrada, una calle fantasmal, y empieza a perseguir a todos los que van a atravesar de la Quinta a bajar por la calle del Calvario, y se les aparece cuando van en la mitad del tramo y los asusta. ¿Y los tiene saca alguna característica o algo? Despavoridos. No, dicen que se les acerca y sienten los pasos y los saca a correr. Y en la esquina de la Quinta hay una tienda de una señora que lleva más de 50 años, y ella distingue las personas que vienen bien abajo todavía. Es una anciana, es la dueña de la tienda, y todavía tiene las cajas de Fab antiguas, las azules, y no las vende por ningún dinero. Ya ahí pues es una buena ubicación, porque todos los que van subiendo o se toman una cervecita, una gaseosa, o se comen una paleta. ¿Por ahí es cerca de esa calle es que funciona la Fundación Gilberto Alzate? No, la Gilberto Alzate Avendaño queda en la calle 10ª con 4ª. Ese es más abajo. Más abajo, y a la derecha queda la panadería francesa, donde hice muchos talleres de turismo de la Candelaria. Y la hija de la dueña es pintora, está en Francia. Y la casa es pequeña, pero es muy acogedora, la de la panadería. Entonces, yo siempre hago el recorrido hasta la calle del Fantasma, llego a la tienda de la señora y me devuelvo por la misma, bajo nuevamente la calle del Fantasma, por la del Calvario, y giro a la derecha y me encuentro con la Universidad de La Salle. Llego hasta la mitad de esa cuadra y miro hacia el frente, hacia el occidente, y hay una placa que dice: aquí vivió el insigne abogado José Raimundo Russi. Nada menos. Nada más y nada más que José Raimundo Russi, que fue fusilado en decúbito ventral en la Plaza de Bolívar, en las escalinatas donde queda el Palacio, el Senado de la República, el Palacio. ¿Y cómo es esa historia de Russi? La de Russi es una historia complicada. A él lo llamaban el abogado de los pobres, por no le querían decir el abogado de los ladrones, ¿sí? Pero el abogado tiene la potestad de prestarle sus servicios a todos, ¿no? Como hace el sol, que sale para buenos y para malos. Todos los abogados pues pueden trabajar en ambos lados, o si no, no existiría la defensa. Y le endilgaron un robo que hubo en la iglesia de la Candelaria, que se le robaron los lingotes de oro a los sacerdotes. Hicieron una parodia, como si fuera un entierro, con un ataúd y todo. Y José Raimundo Russi iba dentro del ataúd, y los monjes haciéndose pasar por muertos, y los otros haciéndose pasar por monjes. Iban cantando el Profundis, que eso era sagrado, y en esas se sale del ataúd y va y se roba los lingotes de oro, los meten en el ataúd y salen otra vez cantando el Profundis y hacen el robo, y acusan a José Raimundo Russi que con esa banda habían robado a los que tenían la iglesia de la Candelaria. Creo que son en los agustinos recoletos. Entonces ahí comienza a caminar mal José Raimundo Russi, y le endilgan también la muerte de Manuelito Ferro, porque Manuelito Ferro muere al frente de su casa, y 10 minutos antes había ido a la farmacia, a la botica que llamaban en la época, y había ido, como dice el boticario, que como muy acelerado, y compró lo que tenía que comprar y se fue. Cuando la patrulla de policía, o sea el escuadrón, lo toman y lo ponen preso y le declaran la muerte. Pero 20 años después de haber sido fusilado,
llega un oficio en donde dice que él no había sido el asesino, que una persona que estaba fuera de Bogotá confesó que él había sido el asesino de Manuelito Ferro, que se había vestido igual. Digamos que le cobraron sus andanzas. Que se había vestido muy parecido a José Raimundo Ruz, con capa y todo eso, para que lo condenaran a él. Por eso colocaron esa placa como para resarcir su muerte. Aquí vivió el prestigioso abogado José Raimundo Ruz. Ya. Y estamos frente a La Salle todavía, a la Universidad de La Salle. Quisiera hacerle un pequeño paréntesis en ese viaje que llevamos para decir que José Caicedo Rojas, que fue presidente de la Academia de la Lengua, también es considerado un extraño fantasma. De él tengo este pequeño poema que se llama La araña y el jardinero, y dice así: en la rama de un árbol trabaja una araña su tela. El jardinero atento la miraba y al fin dijo con aire chocarrero: mucho tu industria amiga te desvela por fabricar tus redes pescadoras, pero tan frágil tela durará, me parece, pocas horas, que al podar esa rama vendrá abajo la hamaca en que te meces y perdido será tu vil trabajo. Y los días que en él has consumido, y dime, le responde el pobre insecto, este bello jardín que tú cultivas con arte tan perfecto, y este árbol y esas casas tan altivas, ¿por siempre han de durar? Tu misma mano, que amarga mi existencia y solo espera lanzarme ese golpe insano, ¿no es como yo también perecedera? Engaña al hombre su impotente orgullo, pensando que del tiempo en el abismo de un gusano el capullo y el bello panteón no son lo mismo. Tuvo la razón la araña, que todo en este mundo es telaraña. Sí, y voy a decir una rima que yo escribí, la arañita con sus patas delgaditas va tejiendo su trampita, una malla transparente donde moscas y zancudos derechito van hacia la muerte. De pronto en esa época habían muchos insectos y eran necesarias las arañas. Había comentado con Carlos que muchos poemas de la araña. Julio Flores también tiene uno de sus patas peludas y su cabeza negra. Pero cómo no, Carlos, si había muchas moscas y ratas, porque los acueductos, los de aguas negras, iban por fuera, por unas canaletas. Entonces Bogotá era hediondo. La gente prefería estar dentro de la casa que afuera. Y por eso habían muchas epidemias. Y además la medicina no había avanzado mucho, aunque ya estaba la homeopática. En 1837 se había fundado el Instituto Homeopático de Colombia. ¿Y qué seguimos encontrando por la ruta? Bueno, por la ruta, entonces ya seguimos hacia el norte y encontramos la calle que se llama el Volcán de San Vicente. A la derecha queda la casa donde nació y vivió José María Vargas Vila, que tengo entendido la vendieron por 300 millones de pesos no hace mucho. Parece que... Cuyos libros eran prohibidos. Y que lo aman más en España. Y allá celebran su natalicio y su muerte. Y en Colombia parece que no lo queremos todavía. Sí. Mi madre decía que esos libros tocaba leerlos a escondidas. Claro. So pena de ser castigado. Y él entró al exilio. Es que la mayoría de los políticos de esa época, claro que hay unos ahora muy jóvenes, también unos adultos ya mayores, o sea, cuchitos, viejitos. Cuando se reían, un día les dijo José María Vargas Vila: la risa de un anciano no es nada más que el umbral de la tumba. Y entonces no lo querían, para nada, y como sus temas eran eróticos. Era muy duro. Era duro, crítico y erótico. Porque en una de sus frases dice: a la mujer sedúcela, pero no la quieras. Y si la logras querer, mátate o mátala. Sí, era tremendo. Tremendo, sí, era duro. Parece que nació mucho antes de lo que debería haber nacido. En otra época no hubiera tenido esa persecución.
y entrar al exilio hacia España. Entonces, al frente, en la calle del Volcán de San Vicente, de la casa de José María Vargas Vila, ahí fue puesta prisionera Policarpa Salabarrieta, antes de ser ajusticiada. Es una casa esquinera, pintada de azul. Y más adelante, atravesando ya la calle del Callejón de San Vicente, llegamos a donde se ofició la misa de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, en el Chorro de Quevedo, en una capillita pequeñita, ¿sí? Ahí Fray Bartolomé de las Casas ofició la primera misa de la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Y digo la primera porque al año, por recomendación de los amigos de Jiménez de Quesada, la ofició en la Plaza de las Flores, para que ese era el sitio más frecuentado, se sintiera que de verdad había habido una fundación de una ciudad que se llamaba Santa Fe de Bogotá. Y sigue uno caminando y se va estrechando y se encuentra con la calle del Embudo. Pero antes de meterme al Embudo, en el problema del Embudo, sigo subiendo como si fuera para la Circunvalar, y a la derecha queda la calle de las Mandolinas, que era una calle en donde habían fabricantes de instrumentos de cuerda. Por eso se llama la calle de las Mandolinas. Me meto ahora sí por la calle del Embudo. A derecha y a izquierda, en este momento, hay solo tomaderos. Venden chicha, venden hachís, venden cerveza, de todo. Y sale uno allá a la colita así ya estrecho, y se va bajando y se tropieza más adelante con la casa José Asunción Silva. Sí, de ahí sí le tengo yo mucha información de la investigación que estoy haciendo de José Asunción Silva. Él muere, a él lo encuentran un domingo, parece que muere el sábado, a la madrugada, no es así, sábado o domingo. Su madre y su hermana Rosaura se van para misa, ya Elvira había muerto. Don Ricardo Silva ya había muerto, estaba la quiebra en la familia. Eso oí decir que, sí, que tenía, en ese tiempo había muchos embargos. Claro, y todos, inclusive entrando el siglo XX todavía por deudas embargaban, lo dejaban arrasado a usted totalmente en la casa. Claro que hoy en día cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, de todas formas, lo encuentran con el disparo a la altura del corazón, con la cabeza escurrida en la cama, no la tenía apoyada sino al aire, pero ya había alcanzado el rigor mortis y no lo podían enderezar ni introducirlo normalmente al ataúd. Entonces un médico le cortó el tendón para poderlo relajar y poderlo entrar a la caja mortuoria. Eso es de lo nuevo que he mirado en la vida de Silva, y todavía está la duda si fue suicidio o si fue homicidio. Pero él era fabricante de baldosines, si el no papá. estoy mal. El papá no, él tenía unas manos finas, es más, lo catalogaban como, no gay, en esa época no utilizaban la palabra, sino como homosexual. Afeminado, sí. Era muy fino, no tomaba cerveza, no tomaba chicha, whiskycito y de los mejores por vinos eso tal tintos. vez estuvo separado de la gruta simbólica, por digamos la cantidad, era que eran demasiados los de la gruta simbólica, llegaban a ser hasta 60. Y allá le pegaban al traguito duro. Y de pronto eran de otra escala social un poco más baja, muchos de ellos. Un estrato. Lo que hacía Silva con el papá era llevarle las cuentas y gastar. A él lo llamaban presunción Silva, porque él llegaba a un negocio donde estaban los amigos y le decía al dueño del establecimiento: todo lo que han pedido mis amigos lo paga Silva. Y pues así se quiebra cualquiera, ¿no? Además, toda la billetera. Claro, estuvieron en Europa y allá gastaron cantidad de dinero
Fue cuando regresaron, Elvira se enferma. Y en el viaje también pierde muchos de sus escritos, ¿no? Ah, no, pero en otro viaje. ¿En otro viaje? Sí, porque ellos llegaron de Europa y él se fue para Venezuela como plenipotenciario. Y en uno de los viajes que hizo hacia Colombia nuevamente es cuando zozobra el barco Amérique. Y ahí pierde una gran cantidad de los escritos. Y sobrevive el único escrito en prosa de él y algunos poemas. ¿Qué tal si de sobremesa se llama la... Sí, ¿y qué tal si para terminar por el programa de hoy nos recita un poquito del Nocturno Tercero de Silva? Lástima que todo el mundo dice que fue que él estuvo íntimamente con Elvira, con la hermana. Y el poema en su primera parte dice: una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de las fibras te agitara. Por los cielos azulosos, infinitos y profundos, la luna esparcía su luz blanca. Y lo dejo hasta ahí. Te voy a hacer un comentario sobre este poema. Sí. Que es único en la literatura latinoamericana y da un vuelco total hacia esa época en que todos escribían, era una rima métrica consonante. Con endecasílabos y no se movían de ahí. O decasílabos. Sí, o sonetos. Pero entonces debo decir que este poema va en lo que llaman ritmo peánico, es decir, 4 sílabas. Una noche, toda llena de murmullos y de músicas de alas. Y si ve que va en un ritmo de 4 sílabas, mi maestro no se sale de ese ritmo. Mi maestro de primaria nos mostraba, porque donde dice alas tiene unas diéresis encima, la primera y hay que hacer, y de música de alas, hay que alargarla, de alas, para eso van esas diéresis. Yo tuve un buen maestro de español en tercero de primaria, Luis Enrique Villamizar. Y bueno, Carlitos, esta ruta fantasmal y poética de la Candelaria se terminó muy rápido, no parecieron que esas 2 horas, a diferencia de la otra, que terminaba muy cansado porque la hacía toda completa, aquí estoy tranquilo, reposado. Bueno, dejémoslos con estos últimos versos del Nocturno 3. O las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Y Nelson, ¿cómo le pareció la ruta fantasmal y poética de la Candelaria? No, pues es una ruta muy completa y la gente que, digamos, no tiene la oportunidad de asistir, pero que nos escuchó, obviamente ahí se puede enterar de toda la historia que tiene la Candelaria, sus casas, sus calles, su gente, muy, muy completa, muy gracias a esa información. Bueno, entonces de eso ahora que Carlitos, no alcanzamos a completarla totalmente. No, necesitamos por lo menos unos 10 Faltó programas. El de la casaca verde. Sí, el fantasma y la del niño de los ojos claros, la mucama empalada. Hay una cantidad de fantasmas en la Candelaria. Alguna vez haremos una segunda parte. Muy bien. Nos dejamos con Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.